Buenos días, mi nombre es Javier Solís Correa. En este video hablaremos sobre los ciclos biogeoquímicos, donde resaltaremos el ciclo del agua, del nitrógeno, del azufre, del carbono y del oxígeno. Empecemos. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Se denomina como ciclos biogeoquímicos la conexión y movimientos que existen entre los elementos vivos y los no vivos, con el fin de que la energía fluya a través de los ecosistemas. La palabra biogeoquímico está compuesta por términos griegos: bio, que significa vida, y geo, que significa tierra. Por lo tanto, biogeoquímico es un término que señala los movimientos cíclicos de los elementos biológicos vitales para la vida. La clasificación de los ciclos biogeoquímicos está compuesta por tres ciclos. Los ciclos gaseosos, que es cuando los elementos están en la atmósfera, como por ejemplo tenemos al ciclo del carbono, del oxígeno y del nitrógeno. Los ciclos sedimentarios, que es cuando los elementos permanecen en la tierra o en la superficie terrestre o marítima, como el ciclo del fósforo y del azufre. Y de los ciclos hidrológicos, que son una mezcla de los ciclos gaseosos y sedimentarios, puesto que los elementos transitan por los dos medios. El ciclo biogeoquímico del agua tiene los siguientes procesos: la precipitación, que es el transporte a través de la atmósfera de las nubes, como resultado de la gravedad de este. La infiltración, que es cuando el agua de la lluvia se infiltra en la tierra, donde se convierte en agua subterránea y se mueve hacia un área de descarga que puede ser un mar o un océano. La transpiración. Las plantas y la vegetación toman el agua del suelo y excretan otra vez como el vapor de agua, que vuelve a formar parte del ciclo. La salida superficial. El agua que no llegue a infiltrarse en el suelo alcanzará directamente a un agua superficial y se irá hacia una fuente de agua como los mares o océanos, tomando los ríos. La evaporación, que se debe a la influencia de la luz del sol, que hace que el agua de los océanos se evapore y se precipite hacia las nubes. Y la condensación, que es cuando el vapor de agua que está en las nubes llega a la atmósfera y se empieza a convertir de vuelta en un estado líquido, de modo que se forman gotas de agua para que empiece a llover. Como podemos ver, aquí está el ciclo biogeoquímico del agua mediante una imagen. Aquí podemos ver la precipitación mediante la lluvia, cómo el agua se infiltra y se la lleva mediante agua subterránea hacia una fuente donde desemboca, como en este caso el mar. El agua que no se llega a infiltrar se forma en lagos que desembocan mediante ríos. El agua que le cae a los lugares donde hay plantas o vegetales vuelve a ser parte de la transpiración de las plantas, puesto que las plantas lo absorben y excretan otra vez, botando vapor de agua. Y una vez de que el agua vuelve al mar, el sol genera la evaporación debido al calor y se eleva en vapor de agua que se forman en nubes. Después se condensan y pasa de estar de estado líquido a gaseoso mediante las gotas de la lluvia. El ciclo biogeoquímico del nitrógeno. El ciclo biogeoquímico del nitrógeno está compuesto por 5 procesos, que comienza con el proceso de la fijación, que es cuando el nitrógeno atmosférico es transformado en amoníaco por las bacterias que están presentes en los suelos y en las aguas, mediante el cual se hace una transformación bacteriana del nitrógeno atmosférico en compuestos nitrogenados. El siguiente proceso es el proceso de la amonificación, que utiliza los compuestos nitrogenados que se generaron en el proceso de la fijación. Estos compuestos nitrogenados orgánicos se convierten en amoníaco. Y a este proceso
se le suma la urina o urea que generan los humanos y otros mamíferos, el ácido úrico que lo forman las aves y insectos, o directamente el amoníaco que lo generan algunos peces y organismos acuáticos. Después pasa el proceso de nitrificación, que es cuando se transforma el amoníaco o amonio en nitritos por un grupo de bacterias de género Nitrosoma. Una vez acabada la nitrificación, continúa la asimilación, que es parte de las plantas, debido a que las plantas toman el amonio y el nitrato mediante sus raíces, para que los puedan utilizar en su metabolismo mediante la generación de proteínas y ácidos nucleicos, como es el ADN y el ARN. Una vez que pasa por la asimilación, viene el proceso de la desnitrificación para acabar el ciclo biogeoquímico del nitrógeno. En la desnitrificación, el proceso llevado a cabo es debido a las bacterias desnitrificantes, que necesitan utilizar el oxígeno para su respiración en suelos poco aireados y mal drenados. Como pueden apreciar en la imagen, acá está el ciclo del nitrógeno, mediante el cual el nitrógeno atmosférico pasa por la fijación mediante las bacterias fijadoras que los vuelve el oxígeno atmosférico en compuestos nitrificados, que pasan al proceso de la amonificación, y a esto se le suma la urina o urea que generan distintos tipos de animales, que son descompuestas tanto por bacterias u hongos. Una vez de que esto de acá se convierte en el amoníaco, viene el proceso de la nitrificación mediante las bacterias nitrificantes. Una vez pasado este proceso, viene la asimilación por parte de las plantas que absorben dichas sustancias. Y después viene la desnitrificación, de cuando se encargan las bacterias desnitrificantes, para que de esa manera vuelva a iniciarse el ciclo del nitrógeno. El ciclo biogeoquímico del oxígeno está conformado por 4 fases. La fase atmosférica, que es la circulación del oxígeno en la atmósfera como parte del aire y es tomado por los seres vivos para un ciclo biogeoquímico. La fase de la fotosíntesis, que es una reacción química en la que los seres vivos que contienen clorofila utilizan el dióxido de carbono, el agua y la luz del sol para obtener energía y liberar el oxígeno al entorno. La fase de la respiración, que es el intercambio de gases por parte de los seres vivos, donde la entrada del oxígeno al cuerpo y la expulsión de dióxido de carbono del mismo. Y finalmente, la fase de retorno, por medio de la respiración o dióxido de carbono, se logra el retorno de que el oxígeno vuelva a la atmósfera. Como lo pueden apreciar en esta imagen, acá está la fase atmosférica, donde está el oxígeno contenido en la atmósfera, que pasa a ser parte de la respiración de seres vivos, que expulsan el dióxido de carbono, que pasa a la fase de la fotosíntesis, mediante el tal las plantas o vegetales absorben el dióxido de carbono y lo expulsan como oxígeno mediante la fase de retroceso. El ciclo biogeoquímico del carbono está compuesto por 4 fases, que comienza con la fase de la combustión, que es una reacción química que requiere oxígeno y produce calor. Los combustibles fósiles, como el carbón y la gasolina, están hechos de los restos de organismos que alguna vez vivieron hace millones de años, y cuando se queman, el carbono dentro de ellos se libera a la atmósfera como dióxido de carbono. El proceso de la fotosíntesis. La fotosíntesis es una reacción química que tiene lugar en todas las partes verdes de una planta. Las plantas usan luz solar, dióxido de carbono y agua para producir oxígeno y glucosa. La planta obtiene el dióxido de carbono del aire que ingresa por sus hojas a través de agujeros llamados estomas.
El proceso de la respiración celular. La respiración no solo ocurre en animales, también ocurre en plantas y en organismos unicelulares. La ecuación de la palabra para esta reacción es glucosa más oxígeno nos da dióxido de carbono más agua. Y el proceso de la descomposición. Los organismos que liberan carbono a la atmósfera a través de la respiración celular, pero los descomponedores son esenciales para reciclar el carbono dentro de los organismos que han muerto. Parte del carbono se convierte en carbonato de calcio y algunos organismos lo usan para fabricar sus conchas. Cuando estos organismos mueren, caen al fondo del océano y con el tiempo se acumulan y forman piedra caliza, y la piedra caliza expuesta puede resistirse, lo que libera el carbono a la atmósfera. Como pueden ver en esta imagen están todos los procesos. Aquí, mediante la descomposición de animales acuáticos, la descomposición también de procesos que se generan en la superficie terrestre, el humus y combustibles fósiles de hace millones de años, mediante el cual se puede generar la combustión que bota el CO2 o el dióxido de carbono en la atmósfera, y las plantas que absorben el dióxido de carbono mediante la fotosíntesis. El ciclo biogeoquímico del azufre. El ciclo biogeoquímico del azufre está compuesto por 6 partes. La primera parte es cuando el ciclo del azufre comienza en la litosfera, que es la corteza superficial del planeta Tierra. Los sulfatos son sales o esteres que están presentes en el suelo. Los sulfatos también están disueltos en las aguas. Las plantas absorben los sulfatos del suelo a través de sus raíces y lo incorporan a su sustancia vegetal, y ellas reducen los sulfatos a los sulfuros. Una vez en la estructura vegetal, el azufre puede pasar a través de los seres vivos en las cadenas alimentarias de la naturaleza. Los animales herbívoros se alimentan de las plantas y de esa manera incorporan el azufre a su cuerpo, y los carnívoros se alimentan de los herbívoros. Así que en la carne de estos ya contiene el azufre y pasa a su propio cuerpo para contribuir a su funcionamiento. Y cuando dichos animales, tanto herbívoros como carnívoros, mueren, los cuerpos echados en el suelo son aprovechados por organismos descomponedores, tales como bacterias y hongos. Como el azufre está presente en algunos aminoácidos del cuerpo, las bacterias del suelo lo convierten en sulfuro de hidrógeno, que se oxida para producir sulfato, y así los sulfatos vuelven al suelo y el ciclo se completa para que vuelva a iniciarse. Como pueden ver en esta imagen, está el ciclo biogeoquímico del azufre, que comienza desde los sulfatos absorbidos por las plantas que lo convierten en sulfuros, y los animales herbívoros depredan o se alimentan de dichas plantas, y de esa manera hacen que el azufre ingrese a su cuerpo. De la misma manera con los animales carnívoros que depredan a los herbívoros. Y si dichos animales mueren, el cuerpo que queda en el suelo es aprovechado por microorganismos que obtienen la sustancia del azufre y la vuelven a convertir en sulfatos para que vuelva a ser aprovechada por las plantas y se vuelva a iniciar el dicho proceso del azufre. Muchas gracias.